La autoconciencia implica comprender en profundidad las emociones, los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos de uno mismo. Esta es una frase de Daniel Goleman y pues bueno, oigan, bonita tarde, un gusto enorme saludarles. Gracias por acompañarnos un viernesito más aquí en estos lives, en estas transmisiones. Te saluda Iris Ibet, un cordial saludo. Muchas gracias a todos, oigan, y encantada de poder estar aquí con ustedes de nueva cuenta. En un live sabemos que son oportunidades para seguir co-creando también estas experiencias, para poder... Sabemos que muchas veces estamos en resonancia, ¿no? Entonces, claro que lo que vamos aprendiendo a lo largo de los lives y justamente cuando tenemos pues más invitados, qué genial, porque sabemos que eso nos enriquece, enriquece nuestros procesos, enriquece nuestra mirada, amplía nuestra percepción y eso nos ayuda mucho, ¿no? Son herramientas que vamos integrando, que vamos procesando, vamos vivenciando también a lo largo de nuestro camino y pues bueno, yo les agradezco también su disposición. Hoy es una transmisión muy especial, a mí me da muchísimo gusto porque tenemos a un gran invitado de lujo que nos va a ir compartiendo un tema muy especial, ¿no? Mi querido Mike, ¿cómo estás? Gracias por ya estar aquí, súper atento, puntual, te lo agradezco, valoro mucho también tu tiempo, tu disposición, tu energía y sabiduría. Y pues bueno, yo te doy la cordial bienvenida porque Mike hoy nos está acompañando, está abriendo este live con un tema muy importante que es el de gestión emocional, mitos acerca de las emociones y cómo trabajarlas. Entonces, mi querido Mike, te voy a invitar a que nos acompañes aquí en camarita. Y que nos compartas tu experiencia, tu generosidad también con este tema. A ver, por aquí te doy la entrada, Mike. Ok. Listo. Mike, Listo, ¿cómo creo que ya. estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, bonita tarde. Hola, muy bonita tarde, Iris. Gracias por tu invitación. Gracias a toda tu comunidad bonita que nos va a estar viendo, que nos empieza a acompañar. Y pues yo encantado de estar aquí. Yo soy bien chismes, entonces aquí me encanta estar en los lives. Entonces, Por pues dos. no, te agradezco mucho tu invitación. Ay, no, yo encantada. Muchas gracias, de verdad, te lo digo de corazón. Qué gustazo tenerte por aquí. Qué bonito poder compartir, co-crear. Y pues yo encantada de todo lo que nos compartes, porque sin duda alguna yo algo que reconozco mucho de ti es esa sabiduría, esas ganas siempre de estar aprendiendo y eso para mí, en lo personal, es un gran ejemplo y una gran motivación. Así que encantadísima de que estés aquí compartiéndonos también tu energía, tu conocimiento y muchas gracias de verdad por tu tiempo y tu generosidad también. Qué linda, Iris. Muchísimas gracias. Pues yo contentísimo de compartir. Sí es cierto, no voy a decir mentiras, sí me gusta mucho leer, me gusta mucho prepararme, me gusta mucho instruirme, porque siento que al final, como bien dicen, hay una frase por ahí de que entre más conoces, más te das cuenta de lo mucho que ignoras, ¿no? Entonces, creo que esto siempre se ha vuelto como un aliciente para mí y más, pues, como en nuestros casos, ¿no? Que nos dedicamos al acompañamiento emocional, a la terapia, a la sanación, siempre se vuelven como oportunidades en las que uno puede aprender más. Entonces, desde esa perspectiva, pues para mí me parece muy valioso este tipo de espacios y sobre todo también compartir pues estos temas, ¿no? Este tipo de temas que abran la conciencia y no nada más que nos hagan perdernos en nuestras matrix, ¿no? Exactamente, sí, sí, por supuesto, y saber que cada uno, pues desde donde se encuentra, pues vamos a ir compartiendo pues lo posible, ¿no? Y ya conforme vamos avanzando, vamos madurando, por supuesto que eso que vamos dando, que vamos compartiendo y que vamos resonando, pues también se va transformando y se va actualizando. Así que muchas gracias, Mike. Totalmente. Fíjate que cuando elegimos el tema, bueno, cuando platicamos acerca del tema, dije, bueno, pues sí, sí me gustaría platicar de esto. Obviamente, pues bueno, al final me gustaría invitarlos a un taller que voy a dar, pero más que de la parte del taller es simplemente como esta parte de educación y de vocabulario sobre emociones, porque es cierto que mucho dentro de este ambiente
espiritual, mucho desde esta perspectiva de sana tus emociones, trabaja tus emociones, bloqueo de las emociones, llega a tergiversarse un poquito esa función biológica que tienen las emociones. Y desde ahí yo me di cuenta, porque justo, ¿no? Tampoco es como que haya tenido mucho tiempo. Eh, digamos como que en la experiencia de acercarme igual a muchos colegas, compañeros o inclusive consultantes, pacientes que se acercaban a mí, me decían, es que tengo emociones bloqueadas o es que tengo que sanar mis emociones, ¿no? Y ya llegaban como con esta impronta. Entonces yo me di cuenta un poco como esta constante y dije, bueno, en realidad ya en la práctica, ya cuando estábamos en consulta trabajando juntos, yo me di cuenta que no era tanto un trabajo de sanar una emoción o de desbloquear una emoción, sino más bien comprender para qué estaba la emoción. Y siento que desde ahí parte mucho también esta idea del pensar que tenemos emociones positivas y negativas, que es algo súper común o muy mencionado que tenemos dentro del argote espiritual, ¿no? De que las emociones negativas te disminuyen la frecuencia y que las positivas son las que te elevan. Entonces, esto, desde mi punto de vista, mi querida Iris, siento que a veces nos lleva un tanto como a deshumanizar a la persona en torno o en pro de ser alguien muy espiritual. Y allí es cuando yo me di a la tarea de decir, bueno, hay tantos cursos de inteligencia emocional, hay tantos libros que hablan de lo mismo, pero ¿cómo poderlo traducir, como lo hicimos con el tema de las frecuencias numéricas, a manera de potenciales para que podamos aprender para qué están esas emociones en nosotros, ¿no? Entonces, de eso va un poquito lo que quiero platicarles el día de hoy. Ay, buenísimo, mi querido Mike. Gracias, gracias, porque sí, tienes toda la razón, ¿no? Y fíjate, justo cuando estaba también como reflexionando sobre el tema, y yo estoy así súper interesada con lo que nos vas a compartir, ¿no? Pero sí lo pensaba, ¿no? Yo me observaba también ya, por ejemplo, en mi caso personal, de decir cuántas veces también minimicé a veces esas emociones, ¿no? Y realmente pues sabemos que estamos integrados por muchos planos, por muchas características. Sin embargo, las emociones sí o sí nos ayudan mucho en nuestro proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, amerita mucho el poder hacer este giro, el poder mirarnos, el poder autoobservarnos, y me encanta esta propuesta que tú nos haces, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mike. Ahí igual si gustas, no sé, vamos igual saludando aquí a las personitas que se van conectando para darles un gran saludo, agradecerles que estén aquí Que también. nos escriban, Leoncini, nos manden sus dudas, sí, todo. aprovechen a Mike, por favor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mike. Leoncini, saludos a Lupita, Velasco Corona, Lucero Susilla, a Moni, ¿cómo estás, querida Moni? Isa Candanedo. Candanedo. Sanación Interior, Mariam, ¿cómo estás, querida Mariam? Ajea Humada, mi querida Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto enorme saludarte, gracias por tus saludos también. A Casa Romero, Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí nos saluda Lucerito, ahí, un gusto también que nos acompañes, mi querida Lucero. Sí, Mike, pues bueno, muchas gracias, ¿no? Igual para empezar un poquito con el tema, no sé si nos pudieras compartir, Claro. Mike, por ejemplo, pues, ¿cuáles han sido, desde tu experiencia, desde lo que has ido revisando también, algunos de los principales mitos que hay con respecto a las emociones? Buenísimo. Que las emociones necesitan ser sanadas, eso como lo decía hace ratito. Dos, que hay emociones negativas, ¿no? Sí. Y tres, que hay que prohibirnos el sentir. Todo esto tiene que ver con contexto, ¿no? El famoso, hablándolo desde la cuántica, el plano 4, que va como estructurando todos nuestros diseños. Y en esos diseños, ¿qué están? Pues el diseño familiar, el diseño social y el diseño cultural, ¿no? Si desde la cultura normalmente nos dicen, los hombres no lloran, calladita te ves más bonita, ¿no? Ay, no llores, no es para tanto. O en esta familia no expresamos las emociones, en esta familia nosotros no decimos lo que es, ¿no? O en este inconsciente social que recibimos a través de las películas, de las series, pues pareciera que lejos de fomentar o de desarrollar una conexión genuina y más directa con nuestras emociones, parece ser que lo que nos educan es a
encubrirlas o a taparlas. Y esto a un nivel psicosomático, y todos los que son descodificadores y que te siguen en tu línea también, pues saben que una emoción no gestionada, una emoción que no se trabaja, enferma, ¿no? Se biologiza justamente. Entonces, ¿qué pasa? Mucho del origen de los problemas que en general tenemos en la vida, desde esta parte psicosomática, cómo nosotros biologizamos, hasta en la forma en cómo nos relacionamos con los demás, tiene que ver con la gestión emocional. Entonces, primeramente, tener que decir que no hay emociones buenas ni malas, amigos. Quitémonos la idea de por muy espirituales que seamos, no hay emociones buenas ni malas. Las emociones simplemente pueden ser cómodas o no cómodas, o placenteras o displacenteras, pero no por ello no significa que no tengan una función. Dos, que las, emociones negativas y positivas, ¿no? Que es el primer mito. Dos, que hay que suprimir el sentir, porque también se nos ha dicho mucho, de alguna manera, y más ahora en TikTok, y como que ya con toda esta revolución de tantísima información, que, se vale todo, ¿no? Se vale sentir, se vale todo, entonces se vale el todo, pueda corresponder también a decir lo que pienso sin pensar en el filtro, ¿no? O que pueda yo lastimar a otra persona, o que yo pueda a lo mejor estar vulnerando a lo mejor algún criterio. Esto, el permitirnos sentir, no significa que hagamos de todo, ¿sí? Es un poquito como el tengo derecho a sentir lo que siento, pero también de mí depende la responsabilidad de cómo respondo ante eso que siento, ¿no? Y lo que les comentaba, bueno, sobre todo de la supresión emocional, de esta supresión que tenemos por nuestros muchos diseños, pues es simplemente empezar a decodificar. Quizás aquí sería la primera invitación, Ivette. Empezar a decodificar qué nos dijeron de niños, qué nos explicaron cuando éramos pequeños sobre el sentir. Porque te voy a decir algo, también hasta pareciera, esto es un mito, las mujeres sienten más que los hombres, ¿no? La mujer es más emocional que el hombre. Esto es un mito, pero lo voy a decir tal cual, es sexista. Exacto. Es sexista totalmente, porque todos los seres humanos somos emocionales. Sí es cierto que las formas de manifestación o de gestión puedan ser distintas, pero dependerá del contexto, dependerá de la persona. Pero esto no significa necesariamente que la mujer es más emocional que el hombre. Por ahí leía también inclusive una reflexión. Sí, a lo mejor la mujer llora, pero el hombre se enoja. ¿Y eso no es emoción? Claro que es emoción. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Empezar a reconocer quizás más nuestra humanidad antes de ser seres espirituales o mirarnos como seres cuánticos, quizás empezar primero a reconocer nuestro contexto, nuestro plano uno, para darnos cuenta a partir de aquí, bueno, cómo nos vamos a desenvolver en esos siguientes planos. Estos serían, creo que, los primeros mitos que necesitamos derribar. Sí, excelente, Mike. Mira, yo tengo aquí por mi pizarrón, porque luego, ahora ya no sé dónde dejé mi pizarrón. Pero bueno, justo les había puesto la pirámide, ¿no? Esta justo representación del desdoblamiento del tiempo, porque igual, bueno, aquí voy a retomar un poquito justo esto que tú nos compartes, porque incluso si lo vemos desde esta parte de la conciencia, claro que podemos ir retomando esto, ir ejemplificando justo esto que tú nos compartes, ¿no? Que cuando nos hacemos responsables también, sin ese juicio de nuestras emociones, de que si son buenas o malas, mejores o peores, sino que simple y sencillamente son parte de nuestro proceso de densificación como almas que venimos a experimentar, y que afortunadamente tenemos la oportunidad de contar con un cuerpo, ¿no? Que también gracias a este cuerpo podemos experimentar pues esas emociones, y si lo vamos abordando también desde esta parte de la lógica global convergente, esta parte del desdoblamiento del tiempo que complementa muy bien, es otra mirada más, ¿no? Claro. Justo podemos ir viendo que esta parte de las emociones justo es esta energía en movimiento, ¿no? Esto ya ves que ya en el argot, justamente ya dicho más coloquialmente, pues las aguas internas, ¿no? Esa parte de la emocionalidad que tenemos, y que justamente cuando ocupamos esa energía en movimiento para convertirla en un circuito, algo que nos haga el clic de decir, caray, ¿qué me está diciendo esta emoción de mí? ¿No? ¿Qué puedo observarme también a través de mí, de lo que voy experimentando como ser humano en esta experiencia humana? Claro que nos ayuda, nos abre justamente esas posibilidades de seguir transitando pues nuestros desafíos, ¿no? Y lo dijiste bien bonito ahorita, el tema del circuito. El tema del circuito lo dijiste hermoso, porque al final del día, perdona, me gustaría aportar esto, sí. las emociones
surgen como circuitos aquí arriba. Estas son las emociones, a veces pensamos que están aquí en el corazón, pero están aquí, amigos. Entonces, esto que mencionas me parece fabuloso para entender que al final son procesos neurológicos. Exacto. Sí, 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 Son sí. procesos neurológicos que o se van a sostener en el tiempo, esta conexión neuronal, se sostienen en el tiempo porque estamos acostumbrados a alimentarlos o se van resignificando, se van creando nuevos canales cada vez que le metemos un cambio de percepción, cuando nos permitimos mirar desde otro punto de vista la emoción. Por eso no lo quise dejar pasar porque es valiosísimo esto de saber. A veces decimos, no, es que la emoción está aquí, es que yo siento, sí, también tienen razón, también tienen razón. ¿Y por qué? Porque las emociones le pertenecen al cuerpo. Y como Así todo es. este tema del circuito neurotransmisor que libera péptidos, libera químicos, libera hormonas, es normal que lo sintamos en todo el cuerpo. Pero nada más es como, o sea, me gusta esa aportación tuya, porque al final surge aquí, pero se vive aquí, se vive en el cuerpo. Y es valiosísimo el poder decir, bueno, pues si tenemos lo dijiste también muy bonito, me encantó la palabra, densificación del alma. No manches, hasta la voy a anotar. Me encantó porque este tema de cómo nosotros como seres encarnados densificamos nuestra frecuencia, necesitamos recursos que nos ayuden a conectar o a validar nuestra propia supervivencia. Y esos recursos, amigos, son las emociones. Sí, sí. Y algo que también, gracias, Mike, y algo que también me gustaría retomar de lo que nos acabas de compartir, justamente esto, ¿no? Cuando nos damos la oportunidad de poder observarnos a través de nuestras emociones, claro que estamos sumando a nuestro proceso de conciencia, por supuesto, porque sabemos que emoción que no vamos gestionando, claro que impacta la biología, ¿no? A todo ese plano uno que es nuestro cuerpo, que incluso pues se ve también a veces en nuestro contexto. Yo creo que nos ha pasado mucho, ¿no? Que estamos a veces como tú dices, ¿no? Crisis curativas o en esta parte de la biologización, que incluso lo podemos ver en nuestro contexto, en lo más concreto, ¿no? Y ya si nos ponemos un poquito más cuánticos, pues seguramente algo podemos observar ya en la biología del planeta Tierra también. Claro, Algo que... fíjate, aquí yo quisiera aportar dos cosas. Por ejemplo, una frase de mi terapeuta, ella me dice, el inconsciente tiene sus fugas. Y sí es cierto, el inconsciente sabe por dónde se sale, porque si no es justamente a través de una biologización, una crisis curativa, lo va a manifestar afuera. ¿Y qué pasa? Se estropea el coche, se estropea la compu, se rompe Fíjense, sobre todo, esto se los quiero compartir porque yo fui muy testigo de esto, justamente hablando de las aguas emocionales. Simbólicamente, el agua representa las emociones. Y el día de hoy me sintonicé con nuestra sesión Ah, de hoy mira. porque traigo un dije de la carta de la luna. Ah, En el tarot, la luna, ya. aparte que es Ajá. profundamente emocional, tiene que ver con el inconsciente, en la parte inferior tiene un cuerpo de agua. O sea, Wow. simbólicamente la carta de la luna tiene como toda esta impronta de las emociones que se viven en lo oculto. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ese tema de la biologización o de expresión de la emoción del inconsciente a través del contexto sucede, por ejemplo, fugas de agua, las tuberías, el agua que gotea, ¿no? De los grifos, de las llaves, cuando Sí. se rompe una tubería. A mí me llegó a pasar un tiempo de mucho desborde emocional, se los comparto, esto fue creo, principios de la pandemia. Por dos. eh, Fíjate, ¿no? Principios de la pandemia y cosa curiosa, el check que va en la tubería del tinaco que suministra el agua, bueno, Sí. se rompió. Luego el famoso flotador, luego el flotadorcito del WC. O sea, ya cuando, miren, dicen que el universo es bien interesante, te lo dice una vez, te lo habla, te lo dice dos, te lo grita, pero tres veces ya es que casi que le estampone la cara, ¿no? Y a mí me pasó tres Claro. veces. Lo que fue en común es que tenía que ver con el flujo de agua, cuerpos de agua. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto cuánticamente? Revisa tus emociones. Sí. Revisa cómo está el mar emocional o estas aguas internas que no estás logrando equilibrar, Mike. Te digo que desde ahí también es como que me vino mucho el interés de desmitificar el tema de las emociones desde la perspectiva espiritual. Y dos, rescato esto que dijiste a nivel contextual, a nivel mundial, porque ¿qué pasa ahorita con el conflicto de Ciudad de México? ¿No? El tema de que si nos estamos quedando sin agua, que si la producción, ¿qué pasa? Necesitamos enfocar más en el sentir, pero en un sentir dirigido, en un sentir gestionado, en un sentir correcto, para que no nos falte el agua, justamente. Claro. Entonces, ¿cómo a partir de lo personal
del trabajo personal podemos sí incidir en lo colectivo, pero para esto es importante el trabajo de las emociones, amigos, tomando en cuenta que las emociones se viven en el cuerpo, las emociones no son buenas ni malas, que las emociones pasan, son instantáneas, lo que se quedan son los sentimientos, porque esto es parte de lo que yo enseño en mi taller, porque las emociones tú puedes decir, siento enojo, siento miedo, siento sorpresa, siento asco, pero ya cuando esta emoción pasa a plano 2 y plano 3, pasa por la mente y pasa por ya el tema de los circuitos, ya se vuelve un sentimiento. Y el sentimiento sí perdura en el tiempo. El sentimiento es el que enferma, amigos. Wow, Fíjate, sí, el buenísimo, sentimiento es está el que enferma. La emoción no, el sentimiento, cuando ya lo contamina o le clava a uno el pensamiento, que puede ser, no sé, está bien, no es ningún problema porque no es personal conmigo, perfecto, la emoción se gestiona. Pero, es que tiene que ver conmigo porque traigo una huella de abandono y es que probablemente por eso no me quiso escuchar y no me contestó el mensaje de WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? La emoción ya se encaja a toda la maraña de pensamientos o estas construcciones de la Matrix y entonces se vuelve un sentimiento que sí puede perdurar en el cuerpo. Entonces, el poder distinguir o poder observar estas diferenciaciones nos da autoconocimiento. Esto es maravilloso. Tú lo dijiste bien, la comprensión de nosotros mismos en nuestro plano uno y en nuestro contexto es autoconocimiento. Y por eso me pareció muy buena onda poder platicar justo del tema de las emociones. Sí, y mira cómo todo, todo se orquesta de una manera bien interesante, ¿no? Porque igual si retomamos un poquito las frecuencias del día de hoy, o sea, Sí. el día de hoy, que es 15 de marzo, ¿no? Del 2024. Hoy 15 de marzo es el día 75 de todo este año Ujú. bisiesto. Pero qué interesante porque de las frecuencias negativas, es decir, faltan 291 días. De Gap tenemos 216, Mike. Hay compañeros que ya veo que hay muchos que nos están acompañando también que están aquí igual involucrados, resonados en resonancia con temas de la Con la lógica. lógica. Ahí tenemos justamente ese 2, ¿no? De las emociones, del plano 2, que también nos da un propósito y que también nos da potenciales, ¿no? Entonces, justamente es poder echar ese clavado justo a lo que las emociones nos dicen también de nosotros mismos. Y fíjate, Mike, que también desde la lógica, hablar del agua, hablar de las inundaciones, por ejemplo, que ya es algo que sintomatiza la realidad, por Ujú. así decirlo en otras palabras, ya nos habla justamente que en ese territorio, no solo también nuestro cuerpo, ¿no? También Claro. hay circuitos, pero también se requiere integrar más propósito, ¿no? Y como bien dices, por ejemplo, aquí en México, que en efecto estamos pasando un tema del agua, que es esta parte de las emociones también, qué mejor que sea algo más direccionado, ¿no? Más dirigido, más poder abrirnos a esa posibilidad de hacerlo como más consciente, de alguna forma, ¿no? Claro, porque el propósito te da dirección. Siempre lo he pensado así, el objetivo, el propósito, el sentido de lo que uno hace, para qué hace uno lo que hace, te da una dirección. Esto tiene mucho que ver, si lo vemos un poquito más, no tan lógico, sino más mental, tiene mucho que ver con la famosa ley de atracción. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque a veces decimos, voy a manifestar, voy a manifestar, voy a manifestar, pero manifiestan desde la mente, bueno, la intención desde la mente, no desde el sentir, que esta es la clave de la famosa ley de atracción o ley del mentalismo del Kybalión, no solamente implica en pensar aquello que quieres obtener, sino también vibrarlo, también sentirlo. Tú lo dijiste, emociones es emoción en movimiento, emotion, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesitamos gestionar mejor las emociones, hay que dirigir al propósito. Y aquí es donde entra una frase que yo me adjudico, pero seguramente habrá quien alguien ya la haya dicho. Y es que las emociones también son como nuestros ángeles terrenales o ángeles personales. ¿Por qué? Los ángeles son mensajeros, ¿no? Los seres asistenciales son mensajeros. Bueno, las emociones son mensajeras de algo. Todas. Sí. Ya sea que veamos en un esquema de las 5 emociones básicas, el de las 6, de las 7, porque esto depende del autor, depende de la mirada, de la corriente, del enfoque terapéutico. Pero podríamos decir, hablar de unas 5 hasta unas 8 emociones básicas, pero independientemente de cómo se clasifiquen, todas tienen un propósito. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Comprendiendo el propósito de la emoción, es más fácil gestionarla. Por sí. ejemplo, déjame darles un ejemplo. El Eso te iba a enojo. preguntar.
¿Qué pasa justo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el enojo, amigos? Que el enojo, y lo menciono mucho porque es como que el común denominador en muchas de las sesiones, ¿no? En temas de pareja. Es que me enoja, es que me irrita, es que no me dice. Le digo, ¿ya se lo dijiste? No, es que él tiene que saber, es que si no le nace ya no vale. No, pues es que desde ahí empieza la gestión emocional. ¿Por qué? Porque no podemos dar por hecho que el otro sepa lo que yo necesito. Número uno. Número dos, el enojo surge, justamente el propósito o el 9 del enojo surge a raíz de comprender nuestros límites. O sea, el propósito inicial de todas las emociones es la supervivencia, es el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra biología. Pero cada una tiene un propósito en específico. Por ejemplo, la sorpresa. La sorpresa tiene el propósito de mantenernos en el asombro. ¿Por qué? Porque el asombro permite que nuestro neocórtex se siga desarrollando, sigamos generando realidad, sigamos generando disciplina, sigamos generando voluntad, que es lo que pasa en la última capa cerebral. Por ejemplo, el miedo tiene la función básica de la protección. Entonces, el propósito cuando viene un miedo es protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿De mi miedo simbólico o mi miedo real? Porque ya sabemos que para el cerebro no hay distinción entre simbólico y real. Entonces, ahí es donde entra el trabajo de la observación, este clavado que mencionaste con los números negativos, de observar qué sucede con esto de la emoción para ver qué propósito tiene hacia mí. Entonces, si por ejemplo yo tengo miedo, que es muy común, me pasa, me llegan, me dicen, es que tengo miedo de lanzarme como taroterapeuta, como angeloterapeuta, pues ya tengo los estudios, pero no sé, como que me llegan mucho estos casos. Quizás Sí, resuena sí. un poco con lo que fuera mi historia en su momento. Entonces yo le decía, ¿cuál es la función de ese miedo? ¿De qué te protege tu miedo? Pregúntale a tu miedo. Y esto es un ejercicio de gestión emocional, esto lo aprendí en la terapia gestal. Por ejemplo, te sientas con el miedo, literalmente, en hablar enfrente de él y empiezas a esculpirlo. Es decir, dale forma, dale un tamaño, dale un color, dale una densidad, dale un aroma. Es decir, ponte a ver cómo se encuentra ese miedo, literalmente como si lo extrajeras de ti, y establecer el diálogo. A ver, miedo, ¿qué quieres decirme? A ver, miedo, ¿qué mensaje tienes para mí? Miedo, ¿para qué estás aquí? El para qué nos conecta con el propósito, siempre. Entonces, cuando nosotros encontremos un punto de conciencia, decir, me estoy sintiendo enojado, es tristeza lo que yo tengo, es alegría, es un súbito, un frenesí que estoy sintiendo y no lo puedo controlar, me entrevisto con la emoción, ¿no? Esculpo esa emoción. Y de ahí Sí. podemos extraer un montón de información de ese diálogo interno, de esos angelitos emocionales que el mismo cuerpo nos está enviando. Entonces, si se dan cuenta, amigos, el tema del aprendizaje, este vocabulario de emociones, es una riqueza para el conocimiento personal y, como tú lo mencionabas, Ivette, para el desarrollo de la conciencia colectiva. Wow. Sí, oye, me encanta esta forma en que lo expresas, lo compartes, ¿no? Porque nos ayudas a hacer circuitos también, por supuesto. Y sí, mira, me llama mucho la atención porque, pues, justamente hemos aprendido, ¿no? Que el cuerpo, así, los síntomas también son como un mapa que nos permite ubicar justamente qué hay que atender en nosotros. De igual forma las emociones, ¿no? Como bien dices, siempre tienen como un mensaje específico Claro. que requerimos como animarnos a develar esa información y que por supuesto, como dices, ¿no? Es también como una oportunidad también para hacer consciente qué nos viene a ofrecer esa emoción, ¿no? En qué nos está ayudando de alguna forma y que como bien lo expresas, ¿no? Para el inconsciente que es inocente, real o simbólico es lo mismo, Es ¿no? exactamente Y claro, yo me lo sumo mismo. a ese team justo, ¿no? De que, ay, cuando estaba en este proceso de salir un poquito más de lleno en la cuestión terapéutica, ¿no? Ahorita me Mm, recordaste eso, sí, Mike, sí. ¿no? De decir, y me quedé pensando y decir, sí es cierto, en qué me fue ayudando esta cuestión del miedo, ¿no? O muchas veces la tristeza, que en mi caso personal, que ha sido que una de las emociones que más he ido como identificando en mí a lo largo del tiempo. Y en lo personal, ahorita, bueno, sí me gustaría como compartir eso, ¿no? Me ha ayudado también el poder observar que ha sido como momentos para poder estar conmigo misma, ¿no? Ujú. Porque a veces es como tender, ¿sabes? Estar mucho en el afuera, en el afuera, en el afuera, pero ya el poder experimentar, en mi caso personal, la tristeza me ha permitido hacer como este proceso de introspección, ¿no? De decir, ay, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Es como, sí, necesito también como regalarme este
tiempo escucharme qué es lo que necesito, como es, hey, detente, como si sintiera un stop en mi vida, ¿no? Ujú. Y darme esa oportunidad de poder atender una necesidad interna. Esto está buenísimo porque fíjate, con tu ejemplo dijiste esto con tus manitas. Fíjense, el inconsciente no miente, insisto. ¿Qué pasa con esto? La función de la tristeza o este propósito del ángel que se llama tristeza es reintegrar, Genial. reintegración. Todas esas partes perdiditas de mí mismo, de mí misma que se quedaron en el afuera, reintegrar hacia adentro. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una recalibración de mis expectativas internas con las que se están sucediendo en el afuera. Porque eso muchas veces o nos enoja o nos pone triste, que las expectativas del interior no se cumplen con las del exterior. Y esto que es una actualización, evidentemente. ¿Por qué? Porque somos co-creadores. Entonces, esto que acabas de hacer me pareció valiosísimo. Fíjense, por ejemplo, como ejercicio para todos, cómo nos pone, cómo cambia nuestro cuerpo, las funciones fisiológicas propiamente, pero también el lenguaje corporal cuando empezamos a experimentar una emoción, porque no es lo mismo la tristeza que hacemos así para adentro, cerramos los ojitos, nos vamos, nos encontramos hacia llorar, ¿no? Sí. O ponernos así todos molestos, abrimos el pecho, ponemos los puños así, nos ponemos rojitos, ya casi como para lanzar el golpe, ¿sí? No es que esté mal, amigos, creo que esto es algo que sí me parece muy necesario limpiar en este contexto espiritual, que no deshumanicemos este gran proceso y maravilloso proceso biológico que tienen las emociones para que podamos nosotros seguirnos reconociendo. No está mal que te enojes, lo que importa es qué haces con ese enojo. No es que esté mal que tengas miedo, sino qué quieres hacer con tu miedo. Y de igual manera, la alegría, el amor, la sorpresa, que pueden ser emociones placenteras o emociones agradables, también cuando se llevan a un extremo de descontrol, también pueden ser destructivas. Esta parte sí es bueno saberlo porque Ujú. normalmente cuando hablamos de gestión de emociones, control de emociones, que eso también es un mito, las emociones no se controlan, se gestionan, es diferente. Eh, Wow, sí. sí, 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 no, no, es imposible controlar una emoción. Ah, no te enojes. No, ya la amígdala ya hizo, la amígdala, que es es una glandulita que tenemos dentro de una estructura que está en nuestro cuerpo del tamaño de una almendra, tiene toda la información. Entonces no le puedo decir, amígdala, no te enfades. Es imposible. Sí, claro. ¿Sí? Por eso las emociones no se controlan, se gestionan, se trabajan las emociones. ¿Qué pasa? Todo este tema del reconocimiento corporal nos va a ayudar a detectar, ups, me estoy enojando, ay, estoy sintiendo miedo, viene una junta importante, una presentación en el trabajo, es que estoy en un lugar, un barrio que desconozco, entonces empiezo a temblar de las piernas. Claro, miedo, ¿qué mensaje me quieres dar? ¿Cuál es el propósito de esto que siento? Ok, supervivencia, protección, huida, límites, introspección, disfrute, goce, alegría, vinculación, pertenencia. Entonces, cuando entiendo el propósito, me relajo y es más fácil gestionarlo. Claro, es más fácil gestionarlo y abrazar la emoción. Ese famoso ser atravesado por la emoción se refiere a eso. Wow. Oye, está buenísimo esto que nos compartes, Mike, porque es justamente no quedarnos con esta cuestión sí, la emoción y ya hay veces que ni siquiera nos detenemos a escuchar esa parte de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos procesando, de lo que estamos viviendo y experimentando también en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Claro. el hecho de darnos la oportunidad de hacer como esta introspección, esta autoobservación, claro que nos permite, entiendo que es parte de gestionar también nuestra emoción, ¿no? Claro, es la famosa toma de conciencia, son estas tomas rápidas, ¿sí? Que no necesariamente requieren un contexto terapéutico o sentarte a hacer una escritura para hacer, no, son estas como tomas veloces que hacemos, porque la emoción es así. Y tomemos en cuenta algo que también me gustaría compartir. Yo no soy mi emoción no me define. Yo siento emociones, pero yo no es que yo sea enojón, más bien siento enojo con frecuencia, pero no es que yo sea enojón, no es que yo sea una persona miedosa o cobarde, no, es que suelo sentir miedo con frecuencia, ¿sí? Esto también es bien lindo que lo podamos entender porque solemos identificarnos con la emoción. Volvemos a lo mismo, plano 4, lo que nos dijeron sobre el contexto cultural, el social y el familiar. No llores, no digas, los hombres no lloran, las mujeres calladitas. O sea, todo esto que lo que decía del sexismo de las emociones, es que las mujeres esto, los hombres no deberían, impiden esta validación o este conocimiento real
de lo que la emoción tiene para expresarnos. Entonces, amigos, no le tengan miedo. El mundo de las emociones es vastísimo, es bellísimo. Creo que en la medida en que más conectados estamos con nosotros, más espirituales podemos ser, porque Sí, al entendernos nosotros, podemos ver cómo se siente el otro y podemos legitimar la emoción del otro. Y no hay nada claro. más espiritual que eso. Exacto, y es que la verdad pues es algo que no podemos evitar porque es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? O sea, por más que nos vayamos al monte de quién sabe qué, ¿no? O sea, es Ujú. algo que sí o sí vamos a experimentar también las emociones y es abrirnos a esa posibilidad, justo pues de una manera un poquito más consciente, ¿no? Entonces Así ahorita es. tú las herramientas que nos vas compartiendo y que te lo agradezco mucho, Mike, claro, que nos permite, bueno, al menos también a mí digo, ay, claro, ¿no? El poder ver, de decir, a ver, emoción, te doy una forma, diálogo contigo, como dices, Ujú. ¿no? Te entrevisto a ver qué onda contigo, ¿no? Para que yo pueda comprenderme también y gestionarme de una manera distinta, pues ante el desafío que voy transitando y que de alguna Claro. forma pues, ya ahí estoy haciendo como esa conexión emocional, ¿no? Y, y Pero está que buenísimo. Y que como tú misma lo dijiste, generas más circuitos, generas más esta conexión en la mente para cuando vuelva a transitar enojo, vuelva a transitar tristeza, vuelva a transitar esa función dentro de mí, ya sepa por dónde va, ¿no? Ya sepa qué es lo que me está queriendo decir y lo pueda transitar como tiene que ser, porque volvemos a lo mismo, la emoción no se controla, se gestiona, se aprende de ella, se puede regular. Las emociones sí se regulan, pero como tal, no, porque van a aparecer. La vida no es una serie de productos terminados. Luego nos vamos a topar con un jefe que es medio maldito, o de repente el cambio de gobierno, o de repente sí llega el agua, pero ¿qué crees? Le incrementan mucho. Va a despertar emociones. Las emociones al final van a ser evocadoras de lo que sucede en nuestro mundo interno. Entonces, creo que en la medida que estemos más conscientes de eso, pues más fácil va a ser transitar esos desafíos. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, estaba haciendo como este recuento a lo largo del live, ¿no? Que les compartí esta parte de la tristeza. Uh -huh. Y yo he agradecido mucho esta parte del enojo, Mike, y compañeros, compañeras que nos acompañan, porque antes yo estaba justamente en esa idea de que, como en mis principios, ¿no? En todos estos temas, involucrarme en estos temas, de decir, híjole, tenía la idea, esa percepción errónea justamente de que una persona espiritual, ¿no? O cercana como a estos temas de conciencia, del bienestar en nosotros como seres humanos, tenía que estar como muy cuadrado en sus emociones, de casi, casi no siento, ¿no? Ajá, y todo el tiempo como Ajá, vibrando alto, ¿no? Y yo decía, no, pues está rudo esto, ¿no? Pero cuando entendí que gracias a eso también era y es una herramienta indispensable para mí, igual en la cuestión terapéutica, de sentir a veces muchas veces esa empatía y decir, ah, yo sé lo que se siente el enojo, yo sé lo que se claro, siente la tristeza, ¿no? Y para claro. mí fue como, pum, quitarme como una carga y decir, mis emociones no me hacen ni menos ni más espiritual, me ayudan a ser más consciente de mí, ¿no? Como este desdoblado que está viviendo esta experiencia en este planeta Bravo. Tierra, ¿no? Y que a lo mejor aquí hay que aprovechar esa oportunidad que tenemos en este planeta de vivir las emociones. En otros planetas pues no lo sabemos, pero aquí sí nos toca ese gran desafío, ¿no? De poder experimentarnos desde ahí también. Claro, nos toca esa bendición. ¿Por qué? Porque somos seres con sistema límbico. Así de sencillo. Y mientras tengamos un sistema límbico, vamos a tener emociones. Inclusive, inclusive seres, por ejemplo, los reptiles, los anfibios que tienen un sistema límbico menos desarrollado, cuyas emociones suelen ser más de supervivencia, más hacia el enojo, más hacia la agresión, siguen siendo emociones. O sea, al final del día, mientras tengamos un cerebro en desarrollo, vamos a requerir conectar con esto que sentimos. Fíjate, ahorita se me vino una idea, mi querida Ivette. Entre más conectados al propósito, también vamos a abrir más potenciales, porque justo el 6 al revés, el 9 al revés es un 6, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. nos dice? Comprendo el propósito de la emoción o el para qué estoy viviendo esta emoción y entonces esto ya me abre fractales de conciencia para otras experiencias. ¿Por qué? Porque justo la tristeza, reintegración de qué? Para recalibrar mis expectativas externas con las internas y entonces obtengo sabiduría.
Ese es el regalo que nos trae la tristeza. De la tristeza yo rescato sabiduría para vivir bien. Por ejemplo, del enojo yo rescato límites y la validación del otro. ¿Para qué? Para que la siguiente vez no vuelvan a traspasar esos límites, ¿no? El miedo, por ejemplo, el miedo que es tan duro, tan difícil, nos conecta con la protección y la supervivencia. ¿Para qué? Para darnos cuenta de nuestras posibilidades de desafío en momentos críticos, en momentos difíciles, y expandir o empujar nuestros propios límites. Entonces, ¿qué vemos? Al final también la conciencia de la emoción nos lleva a abrir potenciales de nosotros, a expandirnos todavía más. Y eso está maravilloso. Oye, qué genial. Oye, ¿y el asco? ¿Qué sería, Mike? El asco, mira, yo el asco lo clasifico dentro de como un sentimiento de desarrollo, porque hay sentimientos de desarrollo, sentimientos de deterioro. Esto es una visión muy humanista, pero te digo, depende mucho del autor. Yo lo integro dentro del miedo y dentro de la sorpresa. ¿Qué nos dice el asco? ¿Qué nos dice el asco? El rechazo de algo que puede ser potencialmente peligroso para mí. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es el asco? Porque huele feo, porque sabe feo, o porque o sea, es una reacción violenta, ¿no? Es una reacción violenta ante algo que puede ser potencialmente peligroso para mí. Por eso lleva cierta función de miedo, ¿no? Que es una protección, pero también esta reacción sorpresiva justo de la sorpresa o del asombro, porque es rapidísimo. Es de las emociones más veloces. Ya, genial. Cuando les den ascos, anden así como, pregúntense, ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que estoy rechazando de manera violenta? ¿No? Claro, claro. Mira, aquí estoy leyendo unos comentarios, nos pone Mariam. Sí, a mí me pasó casi en fugas de agua, hasta salió todo el agua del contenedor, fue un desborde de emociones. Sí, sí, yo creo que todos en algún momento hemos tenido como temas con el agua, ¿no? Que desde otras disciplinas también, pues, lo asociamos con el tema madre. A mí me pasaba mucho con la humedad en las paredes, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y justo, pues, era esa contención de emociones, pero ya cuando hice clic con eso, Mike, fue, ay, a ver, hay algo aquí que atender, ¿no? Es que esto que mencionas es muy bonito, porque no solamente es la somatización en nuestro cuerpo, es como el contexto también, porque al final es la extensión de nuestra energía. ¿Por qué humedad en las paredes, no? Fíjate que hace poquito hablaba con un amigo que decía, no, yo solamente voy a ciertos congresos para burlarme de los colegas, porque se siente como muy acá, ¿no? Como muy, muy arriba del hombro de los demás, ¿no? Pero curiosamente no le pagan, le cancelan sesiones, terapia, lecturas, perdón, le tuvieron un problema por ahí con una plataforma de pago, no prospera económicamente. Entonces yo me puse a platicar con el otro amigo, le digo, ¿por qué crees que esto esté pasando? Porque obviamente este tema de yo me siento más que los demás es robarme la experiencia o anularme la experiencia de aprender del otro. Entonces, ¿qué pasa? La realidad me dice, te robo, te quito y no hay prosperidad. Es en descodificación podemos decir que es como un tema de deuda emocional. Obviamente se trabaja, se revisa en terapia y ¿no? Pero lo importante, o sea, lo que quiero compartir es esto, que nos demos cuenta que también en el exterior podemos ver cómo estamos gestionando las emociones dentro. Sí, totalmente. Puede ser un espejote. Y es que a veces lo transitamos como si fueran obra de teatro, ¿no? Así ya de manera Zoom, a ver si así nos empezamos a cuestionar, ¿no? Así, ay, ¿qué pasa aquí? Claro, sí. Y se nos olvida que al final el guión lo co-construimos o lo coescribimos también nosotros desde acá. Sí, la realidad nos muestra como parte de esta conciencia global humanitaria, pero también nosotros somos guionistas de esa historia. Entonces, pues no pasemos la obra de teatro de vacaciones como espectadores, amigos. Sería la invitación. Claro, exactamente. Mira, aquí nos manda saludos Blanquita, Gonza, nuestro querido Gonza, un abrazote, qué gusto verte por aquí. Moni, estoy viendo aquí, nos dice nuestra querida Alicia, anoche el filtro de gasolina de mi auto se desconectó. Al arrancar el auto, la gasolina se regaba a presión. Después, en la madrugada, mi gata rompió mi taza para café y un vaso. ¿Esto es enojo? Puede ser enojo, puede que tenga que ver con enojo, ira, furia, frustración,
un poco de preocupación. ¿Por qué? Porque el común denominador es que son elementos calientes o elementos que tienen que ver con fuego. Yo, por ejemplo, ahí tengo un esquema, es el esquema que a mí me acomoda muy bien por la forma que yo trabajo es a través de los arcanos menores del tarot, porque los arcanos menores tienen los 4 elementos, es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, por ejemplo, la emoción, el enojo, perdón, es una emoción de fuego. ¿Sí? Mm. Es una emoción de fuego. ¿Por qué? Porque te irrita, te pone caliente, te pone iracundo. Entonces hay que ver si esos elementos de calor tienen que ver con enojo. Por ejemplo, el agua tendrá que ver quizás con tristeza, ¿no? O con un fluir de emociones estancado, ¿no? Quizás a lo mejor el miedo tiene que ver con tierra. No sé, ¿por qué? Porque es supervivencia pura y dura, ¿sí? Ujú. Puede ser un esquema que les funcione. El tema de los 4 elementos también puede ser una forma de poder quizás cuadrar o esquematizar lo que sentimos. Pero aquí lo que importa es decir, bueno, pues ya vi cero y van 2 veces que tiene que ver, por ejemplo, los calentadores de agua, que también me llegó a pasar, ¿no? Ay, ni me digas, yo estoy igual. Que te cortaron el gas, que no prendió la parrilla o la estufa, que se descompuso el calentador de agua. Elemento de fuego tiene que ver con calor, calentar el agua, calentar lo que siento. Y luego que dicen en el argot popular, que ya te andas calentando, ya te andas enfadando, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué decimos, no? Pues ya andas sacando bilis. ¿Por qué? Porque justo el fuego, perdón, el enojo es una emoción de fuego, ¿no? Veamos qué es lo que la realidad nos dice y seguramente encontraremos algo para nuestro interior. Y es curioso porque igual requerirá una compostura. Cuando haces conciencia te llegan los medios Ujú. para reparar. Te llegan los medios, la verdad. Pero hay veces en que es tan sabia la naturaleza y tan sabio el inconsciente que hay ocasiones, haces clic y se componen las cosas. Y a veces ni te cuesta. A Exacto. veces pasa. Ahí es donde dices, ay, los milagros de la percepción. ¿No? Claro, y mira, complementando lo que tú nos compartes, Mike, me llama mucho la atención porque esta parte del fuego, claro, que nos ayuda a ver esta parte de la transformación, como tú dices, ¿no? O Claro. sea, ¿cómo puedo tomar esta emoción a lo mejor del enojo y puedo transformarlo también en una posibilidad de hacer una toma de conciencia de algo que necesito integrar a lo mejor en mí, ¿no? Y ahorita que estoy releyendo aquí también a Alicia, ahorita como nos decías al principio, ¿no? Siempre hay como esta parte de la extensión de nosotros que puede ser el auto, que puede ser Uh -huh. nuestro móvil, teléfono móvil, la computadora, y por supuesto que el auto es esta extensión también de nosotros, ¿no? Ahí, no sé si eso también te resuena, Mike, pero igual con esta cuestión de la gasolina, que es el combustible, de alguna forma Claro. también estamos viendo esta cuestión de la energía, ¿no? Cuando nos dice nuestra querida Alicia que a través de ti nos permites observarnos a todos, a nosotros mismos, ¿no? Que se desconectó esta parte de la gasolina que Uh se -huh. regaba por presión. Yo a lo mejor vería un poquito, a lo mejor una fuga de energía, una fuga del combustible, ¿no? Me falta contexto para entender, pero yo, por ejemplo, podría asociarlo a tu gasolina de vida. ¿Qué es tu gasolina? Lo que comes. O sea, la calidad de lo que consumes. Si, por ejemplo, el cuerpo ya te está pidiendo dejar de consumir ciertos alimentos o sustancias o bebidas, ya se ejerce una desconexión. Ahí es donde viene el asco, por ejemplo, ¿no? O viene un rechazo, o te viene como un problemita gastrointestinal porque hay algo que el cuerpo ya no está asimilando porque ya no lo requieres, ¿no? Normalmente, bueno, también como parte de las herramientas generales para tener una buena gestión emocional, pues es permitirnos también comer lo más saludables posibles, lo más orgánico, lo más balanceado, lo más claro. ¿Por qué? Porque pareciera que no, y esto es que dicen que es un mito, pero sí es cierto. Entre más carne consume uno, también uno consume más sufrimiento animal. Mm, Consumes también más furia de la ya. naturaleza. Entonces, cuando tu alimentación tiende a disminuir no estoy ni a favor ni en contra de ninguna línea, no quiero confundir. Esto depende de cada uno, pero más bien es la búsqueda del balance que el cuerpo requiera, porque hay cuerpos que requieren proteína animal y hay cuerpos que no lo requieren. Entonces, yo creo que es más bien hazle caso al cuerpo para que tengas el mejor combustible para tu momento en este tiempo. A lo mejor es un tema de suplementación, ¿no? Ujú. Oye, está buenísimo eso, tienes razón, como también esta parte de la alimentación puede ayudarnos en esta cuestión de la gestión de nuestras emociones, ¿no? Está Claro. buenísimo.
Claro, porque nos lleva al balance del cuerpo y un cuerpo en balance, digo, ahorita no traje del todo preparado el tarot, porque casi siempre tengo un tarot aquí en la mano, pero a ver si puedo encontrar una cartita que nos va a ayudar a ejemplificar. Porque el cuerpo cuando está en balance puede gestionar mejor todo, todo, mi querida Ivette. Déjala a ver si encuentro la cartita, porque lo tengo revuelto, acá está. Es Estás como yo y el pizarrón. No, bueno. Sí, es un poco como esta imagen. Tú ves un ángel, ¿no? Tú ves un ángel que está como caminando, está como bailando, trasvasando es la palabra correcta, de una jarra de agua a otra jarra de agua, ¿no? Pero no hay derrame, Mm, ¿sí? sí, Es- sí. Esta carta, fíjate, tiene un potencial 14. Nueva Wow. estructura, nuevo diseño, nueva estructura. Y en el tarot se conoce como la templanza. La templanza es el justo medio, el justo equilibrio. Entonces, un poquito de acá, un poquito de acá, y nos dé el equilibrio, para que entonces las emociones puedan transcurrir. Genial. Por eso me gusta Wow. mucho el arquetipo, porque nos da como mucha visión. Pero es más que nada es esto, ¿no? El justo equilibrio nos ayuda también a tener una mejor conciencia de las emociones. Excelente. Ok. Mira, aquí nos dice, gracias, Mike. Aquí nos dice Lucerito, ¿y el rechazo? ¿Qué sería ahí como lo del rechazo? El, el rechazo se deriva se deriva del asombro, se deriva del asco también, pero habría que ver contextualmente qué es el rechazo, porque el rechazo en sí es un sentimiento, sí es un sentir. Miren, sucede lo siguiente, las emociones, como les digo, le pertenecen al cuerpo, son veloces, podemos tener más de una a la vez. Esto también es cierto y que no siempre se contempla en estos esquemas espirituales de vibras bajitos, que no deberías estar triste, no deberías enojar. No, es que somos tan complejos que podemos tener varias emociones a la vez. Y nuevamente, como les digo, si ya tenemos una predisposición mental o de plano 3 que nos lleve a reinterpretar esa emoción, evidentemente se volverá un sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Rechazo de qué? ¿Rechazo a qué? Me faltaría contexto para conocer, pero el rechazo, pues evidentemente a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque el rechazo es un sentimiento que viene del deterioro, de deterioro, cuando no hay afecto, cuando no hay vinculación, cuando no hay una afiliación. Entonces, ¿qué pasa? No hay afiliación, vinculación, que es la función biológica del afecto, rechazo, con todo lo que implica la huella de rechazo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Súper, buenísimo. Muchas gracias, Mike. Mira, aquí nos dice Marian, la humedad en la pared que te informa, justamente pues esta contención de las emociones, ¿no, Mike? Yo igual que lo viví ya en mi proceso personal, que de repente fue así, la humedad, ¿no? O sea, sí, en ese momento no estaba como tan cercana a esta información, pero sí llamaba la atención, ¿no? De decir, ¿por qué de un momento para acá empezó a sintomatizar mi espacio, Uh ¿no? -huh. Mi contexto, me empezó a mostrar esa parte de la realidad, también que algo estaba sucediendo, ¿no? Y como tú nos comentabas hace un momento, lo de las llaves, lo de pues todo lo que tiene que ver también con el agua, también nos ayuda a poder tomar esa referencia, a poder cuestionarnos también a lo mejor que tanto expresamos o contenemos esta parte de nuestras emociones, justo, ¿no? Tiene que ver con contención o con bloqueo. Yo lo veo desde esta perspectiva. Una pared que retiene humedad, pues es una emoción que está contenida en un límite. Entonces hay que decodificar el límite para que la emoción salga, pueda expresarse. Sí, sí. Ahorita que dices eso, fíjate que yo igual crecí con una programación, o sea, lo tengo muy claro, Mike, compañeros, porque yo me acuerdo que cuando tenía como, yo creo 4 años, me llevaron a vacunar, ¿no? Entonces me dijeron, no llores, ¿no? Porque hay gente. Entonces, te juro que a mí me dolió mucho la vacuna y fue así, me hice la fuerte, ¿no? Pero entendí que de ahí, pues ya me costaba un poquito más como esta parte de expresar esa parte de mis emociones, porque fui entendiendo como si la emoción, expresar la emoción fuera algo Por malo, algo pongamos. malo que genera desvinculación, que genera regaños, que genera un peligro, ¿no? Cuando somos niños es este peligro de mis papás no me van a querer si lloro, si me enojo, niño malo, niña mala, no te enojes. Y lo peor
bueno, muchos escenarios son muy malos, pero el peor es, por ejemplo, justo la vacuna y te dan la paleta, Ah, te sí. dan un dulce. ¿Y qué pasa? Te adormecen con azúcar, con todos los problemas que conlleva el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos las series, las películas, todo el tema de diseño. Ay, estoy deprimida, el novio me dejó y el bote de helado. Y a comer helado. Que esto es clásico de las series estadounidenses, Ajá, ¿no? De sí. acallar las emociones a través del azúcar. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una decodificación en la forma, en la conexión con los alimentos. ¿Qué emoción me estoy comiendo? Wow, está buenísimo, eso sí, totalmente, ¿no? Porque ya el cuerpo está intentando como solucionar eso y pues lo va a hacer con sus recursos, Lo va a justamente, ¿no? hacer con Pero los recursos. qué mejor que nosotros de una manera más consciente podamos gestionar esa parte de nuestras emociones también. Ujú. Ahí, por ejemplo, yo recomiendo algo sencillo. Es que hace 2 años tomé un pequeño diplomado en psiconutrición, chiquitito, no profundo, pero sí me permitió como indagar, por ejemplo, los significados de los alimentos, qué emoción me estoy comiendo, porque no es lo mismo una crema que nos puede remitir a la papilla cuando éramos bebés, ¿no? Ujú. Una sopita, una cremita, a un alimento salado, un alimento picante. El picante, por ejemplo, tiene que ver con el enojo, porque tiene que ver con el fuego, ¿no? No es lo mismo consumir mucho líquido, poco líquido, el tema de las carnes, el tema de lo salado, el tema de lo dulce, los postres. Tiene una codificación muy compleja y es muy abierta, pero ¿qué es a lo que voy? Hagan esta toma de conciencia. De repente me enojé, me molesté, tuve un día triste, tuve un día de miedo, me fue súper mal. ¿Qué es lo primero que se me antoja comer? ¿Qué es lo que el cuerpo me pide como una solución? Ahí hagan Mm, la conciencia, ahí hagan ese ejercicio de conciencia. Quiero juzgar, quiero cenar, que sea dulce, que sea pesado, que sea, ¿no? ya. Ahí es donde vamos a descubrir mucha información. Y también hay literatura de esto, ¿eh? Para quienes les Wow. interese, hay un libro que se llama Hambre Emocional de Ángeles Walder, que es descodificador, decodificadora española, bueno, argentina, que radica en España, que tiene todos los significados de los alimentos, para que veamos cuál es la emoción que está detrás. Oye, está genial eso. Mm, Wow. Yo en lo personal luego tiendo mucho al dulce. Sí, pero ahorita claro, lo que tú compartes a mí me ayuda mucho, así que te lo agradezco. a todos nos Mira, ayuda, que al final el alimento es la gasolina de la vida, entonces será un ejercicio sí, constante para todos, me incluyo sí, yo. súper. Mira, aquí nos manda saluditos Betty López, angeloterapeuta. Marta, nos dice Martita, el agua para mí verla y escucharla me produce tranquilidad. Sí, claro. Nos dice Martita, estoy aquí por Betty Campos. Ay, gracias a ti, mi querida Martita, bienvenida, un gusto por hacerte disponible y aquí todos aprendiendo juntos con nuestro querido Mike. Nos dice mi querida Adris, un abrazote, Adris, querida. Ay, ya te ando invitando aquí al live. Dice, pásale, tú pásale, Adris. Dice, a mí me pasó con el boiler. Dejó de funcionar cuando se bañaba mi hija y platicamos y tomamos conciencia y llamé a un plomero y le dijo que no servía. Ya compré otro, pero al tomar conciencia, pues funcionó. Wow, sí. Suele pasar. Lo importante que dices. Claro, y también, miren, yo soy muy de la idea de que tampoco se claven demasiado. En serio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque a veces eso también puede ser muy desgastante. Si hay cosas que evidentemente por el paso natural del tiempo y todo se tienen que acabar, pues que se acaben. Ahí también nos está hablando de un recurso de que el diseño se agotó. Entonces, ¿qué emoción debo cerrar? ¿Qué cosa debo ya terminar de despedirme o de agradecer? ¿Para qué? Para hacer espacio que llegue lo nuevo. Y así ya tampoco, digo, no es que esté mal preguntarnos, siempre será bueno preguntarnos, pero evitemos también esto de ¿qué quiere significar? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que también puede ser muy desgastante y nos desimplica del proceso en el que tenemos que estar. O sea, el justo Sí, balance, otra vez. claro. Fíjate que a mí también me pasa mucho con los números. O sea, yo sé que no es lo único, no es el único recurso, no es la única Uh -huh. mirada o la única forma de hacer esa comprensión o lectura de la realidad, pero sí, es como, pues poder, sí, de repente echar mano de este recurso, pero sin olvidar esta parte de vivir la experiencia tal cual, ¿no? La desimplificación, Claro. en este caso estamos hablando de la emoción, es decir, a ver, yo como humano, si no supiera quizás de números o qué sé yo,
y estuviera a lo mejor involucrado en otras experiencias, desde acá, con lo que tengo, con lo que sé, ¿cómo puedo permitirme también observar esta parte de mis emociones, ¿no? Y esto está bien lindo porque el cómo abre caminos. El decir no puedo o no sé, cierra el cerebro, así, bye. Pero el decir cómo le hago, cómo podría, con los recursos o sin ellos, ya tan solo el cómo, abre la posibilidad de que lleguen las formas para que eso se resuelva. Entonces no se Sí, y la pregunten verdad el es qué, que sí. pregúntense el cómo. Y es muy interesante, no sé si a ti te ha pasado o aquí a nuestros compañeros les ha pasado, a nuestros amigos, porque a veces cuando nos permitimos hacernos estas preguntas, de alguna forma la realidad del campo cuántico nos va contestando, ¿no? A mí me pasa mucho que Sí, estoy siempre. preguntándome X, Y situación, ¿no? Y de repente pasa la señora que dice algo, una genialidad, y digo, no inventes, ¿no? Aquí ya voy, se me va respondiendo como muchas cosas. Entonces es como tú dices, estar como abiertos a, ¿no? A ese campo de infinitas posibilidades. La idea es justamente, pues, estar involucrados en nosotros mismos, ¿no? Asumir esa parte de nuestras emociones también. Nos Sí, dice Alicia, me hace y esa sentido, responsabilidad. Ujú. claro. Nos dice aquí Alicia, me hace sentido el tema de la alimentación. Mil gracias. Qué bueno, qué Aquí bueno. nos dice Marian, aunque no sea tu casa, pero está ocupado esa casa, ¿también te informa en tu proceso? Por supuesto. Si te implica, sí, claro, si te implica a ti, sí. Si te genera una reacción emocional, por supuesto. Sí, sí, porque estamos en la misma resonancia de información, ¿no? Ujú, Bien, ujú, ujú. exacto. Sí, Carmen, además mi querida Carmen. perdón, además no aparece nada en el campo que no esté en tu inconsciente. Sí, exactamente, justo. Nos dice Carmen, saludos desde Argentina, un abrazote, mi querida Carmen. Noemí, hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos dice qué interesante tema. Yo igual que tú me gusta mucho lo dulce. Sí, yo igual sí Igu- soy team de dulce Igual, también. igual si quieres, Ivette, igual si quieres en una otra ocasión, podemos platicar de eso, de la decodificación de los alimentos, ver qué emoción trae cierta tendencia, ¿no? Ujú. A ciertos alimentos y ver qué es lo que nos arroja el campo, ¿no? ¿Qué Ah, podemos hacer? genial. Me parece. Sí, 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 sí. Ya estás, querido Mike. Ojalá te tengamos pronto aquí porque eres una biblioteca andante. Entonces, Muchas gracias. es un gusto que nos acompañes aquí. Gracias por tu generosidad, también tu tiempo, todo lo que nos estás compartiendo con respecto de las emociones, que esto nos abre también esas posibilidades, esa oportunidad para seguir en nuestro proceso de autoobservación. Así que yo te lo quiero agradecer, Mike. Igual forma, compártenos un poquito también de tu próximo curso, lo que Cla- tienes ahí en puerta para ir resonando ahí también y estar enterados de claro, lo que con, haces en estos momentos. ay, pues te agradezco muchísimo. Gracias a ti y a tu comunidad que se conectaron tan gustosamente y que se hicieron disponibles para poder recibir lo que pueda yo ayudarles o aportarles. Pues como, bueno, les platico Ivette, bueno, yo también soy terapeuta, soy muy multidisciplinar, manejo varias líneas, Sí, trabajo mucho a partir del simbolismo, del arquetipo, sí, también tengo formación en cuántica, pero pues al final la consulta se ajusta a lo que el consultante va requiriendo. O sea, no me ataño a una sola método, una sola técnica. Doy consultas en línea, también, bueno, soy profesor de tarot, trabajo mucho desde esta perspectiva terapéutica, desde el desarrollo personal y evolutivo a través de los arquetipos de tarot, y de hecho ahorita como que este año me marcó mucho todo el tema de tarot. He estado en cumbres, he estado en congresos, ahorita voy a estar sí, en otro, sí entonces te he estoy visto. muy, sí, ando muy activo ahorita, pues justo compartiendo esta mirada terapéutica a través de los arquetipos del tarot. Y justo, bueno, voy a comenzar una formación. Una formación es un diplomado de 22 clases, 5 meses, en el que nos estamos acompañando y en donde yo les enseño justamente a ser taroterapeutas. O sea, ser terapeutas de tarot que utilizan un método con una base humanista, sistémica y transgeneracional, donde podemos hacer acompañamientos a través del lenguaje en las cartas o bien complementar otros abordajes, como sé que aquí hay muchos colegas terapeutas, a través de los arquetipos, ¿no?
que va más allá del oráculo, amigos. Eso sí les puedo decir, va más allá del tema de los oráculos. Comienzo el grupo de los jueves el 4 de abril. Son 22 jueves y voy a abrir un grupo a petición de varios que me dijeron, Mike, me quedan mejor los sábados. Bueno, voy a abrir un grupo también a partir el 4 de mayo. Voy a estar también presente en un congreso aquí en México. Toda la información está pues aquí en mi Instagram, lo pueden ver allá arribita o en mi página www.mikearian.com. Y ahí ando pues con mucho gusto al servicio para ustedes y al servicio de la vida. Muchas gracias, gracias querido Mike, pues te agradezco tu tiempo, tu sabiduría y pues ahí a seguir a Mike en sus redes sociales. Muchas gracias. Y vamos a estar ahí atentos de lo que tú nos estás compartiendo también, agradezco tu tiempo. Aquí nada más para cerrar un poquito ya este live, la última preguntita que nos hace Betty. Saludos mi querida Arminia, nos dice Betty, ¿y de casualidad tendrán el libro en PDF de hambre emocional? No lo tengo en PDF, aunque igual si te clavas y buscas en Google, igual encuentras algo. Pero les voy a ser bien honesto, cómprenlo. Apoyen al autor, de verdad. Si no queremos que la realidad nos robe, no le roben al autor. Compren el libro, de verdad es una genialidad, una joya. Yo soy muy de la vieja escuela, o cómprenlo en Kindle, no importa, pero el tema es esta transacción de valor porque tú vas a llevarte algo cuando adquieras ese conocimiento. Es un libro amarillo, un libro amarillito, tiene un platito, dice Hambre Emocional, Ángeles Walder, y no está tan caro. ¿Por qué creo que no está en PDF? Porque es un libro reciente, tiene apenas 2 años, entonces seguramente todavía no hay mucha información suelta en PDF como muchos libros ya 80s, 90s, 2000s que ya están permeadísimos en Google. Pero sí, yo soy de la idea, mejor compren los libros, apoyen a los autores. Sí. Muchas gracias, Mike. Mira, aquí ya te mandan saluditos el Tarot de Luz. Eres increíble, amigo. Ay, te quiero mucho. Mi amigo Javiero. Mike, pues muchas gracias, de verdad, de corazón, en nombre de todas las personas que están aquí unidas, estamos co-creando este live, te agradezco sinceramente tu tiempo y de verdad qué gustazo, yo he disfrutado mucho el poder intercambiar, co-crear en este espacio y valoro mucho todo tu valioso aporte también, así que, pues bueno, esperamos verte pronto también ahí con otro nuevo tema. Y pues gracias a los que nos están escribiendo aquí también, gracias por el live, pues también les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, corazoncito, Mike. Cuídense mucho, gracias. Cuídate mucho. Bye, que estén bien, saludos a todos, bye.